y me dice que me toca predicar. Casi lloro delante de él. Se me aguaron los ojos, me puse bien nerviosa. Pero cuando vi el tema que decía Templo de Dios, más nerviosa me puse. Porque en mi mente pensé, ok, voy a tener que hablar del Templo de Dios en el Viejo Testamento, compararlo al Templo de Dios en el Nuevo Testamento y aplicarlo a nuestra vida de una forma, ¿verdad? Ese era mi pensar. Como yo estaba pensando de esa forma, decidí poner el alto en mis pensamientos y le dije al Señor, ¿qué quieres tú hablar a nuestro pueblo? Porque no quiero ser yo quien hable, no quiero yo tener una agenda, pero ¿qué es lo que tú nos quieres decir? Entonces con eso, el Señor me hace la pregunta, ¿en qué espejo te estás mirando? Y quiero que a través, que se hagan esa pregunta durante la prédica completa. ¿En qué espejo te estás mirando? Y traje un espejo para que yo necesito visual para recordarme de las cosas. Entonces traje un visual aquí. ¿En qué espejo nos estamos mirando, verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. En 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 16. Y me encanta como lo dice en la traducción Dios habla hoy. Bien to the point, al punto. Y perdónenme, extiéndanme gracias porque se me van a zafar palabras en inglés, ¿ok? So ustedes me la traducen. So me extienden gracias. Amén. Dice la palabra de Dios. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial. Y en ese tiempo Pablo decía Belial a Satanás, se refería a Satanás. Ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí dice que Él será nuestro Dios y en vuelta nosotros seremos ¿qué? Seremos su pueblo. Y esto es lo que sucedía porque empecé a pensar y empecé, ok, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Cómo quieres que yo diga? Plantéamelo. Y el Señor me trajo a la iglesia de los Corintios porque en este tiempo Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios era una iglesia que fundó Pablo, ¿verdad? Pero era una iglesia que tenía todo tipo de gente, ¿verdad? Tenía gente que decían alabar y glorificar el nombre del Señor, pero estaban viviendo de una forma completamente opuesta a lo que supuestamente ellos proclamaban. Tenían bebés en el Señor, gente nueva en el Señor que estaban comenzando en los caminos del Señor y ellos estaban mirando a estas otras personas para ver cómo era crecer en el Señor. Y en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, Pablo le está respondiendo a muchas preguntas que ellos tienen. Porque son bebés, acuérdense, son bebés en el Señor. Y tienen tantas preguntas que cómo debo de vivir, qué tienes que decir del adulterio, qué tienes que decir de la fornicación, qué tienes que decir del matar, qué tienes que decir de... Pongan nombre y ellos le preguntaban a Pablo. Entonces Pablo vino fuerte, con un carácter fuerte para plantarlos y decirles, mira, no vivan de esta forma. Hay que hacer esto de esta forma, porque la palabra de Dios nos dice que lo haga de esta forma. Entonces, en la primera carta, Pablo se acerca a ellos en esa forma, ¿verdad? En una forma fuerte, tienen que hacer esto de esta forma. Pero en la segunda carta, llega a los oídos de Pablo, ¿verdad? Que hay gente que se está levantando, falsos maestros y falsos profetas, gente falsa, ¿verdad? Que dicen servir al Señor, dicen ser que son hijos de Dios, ¿verdad? Pero están confundiendo al pueblo de Dios. Están viviendo de una forma que está confundiendo al pueblo de Dios.
Entonces, Pablo viene ahí, están diciendo también malas cosas de Pablo. Están diciendo que Pablo no viene de Dios, que Pablo no tiene nada que ver, que básicamente no le escuchen a él porque él no tiene credulidad. ¿Así se dice? Credibility. Eso mismo. Entonces, esta gente se está levantando y llega a los oídos de Pablo, que es una iglesia, la cual él ayudó a fundar, la cual él le habló ya y le dijo, miren, así se vive, así es que las cosas son. ¿Por qué siguen viviendo así? Él escribe otra carta para no solo defender su ministerio, porque en la mayoría de la carta de los Corintios, de la segunda carta de los Corintios, él estaba defendiendo la causa de Cristo. Pero en medio de toda esa carta, él les da un mandamiento. Y fue muy interesante para mí, porque él no entró ahí con una mentalidad de que yo te voy a decir a ti cómo tú tienes que vivir. Yo te voy a decir a ti qué tú tienes que hacer, sino que él defendió la causa de Cristo. Que si yo vivo para Cristo, pues entonces, ¿qué soy yo? Templo de Dios. Y si yo soy templo de Dios, ¿qué yo debo hacer? Agradar a Dios. No agradar a las personas que me rodean, ¿verdad? Sino agradar a Dios. Entonces le pregunto otra vez en esta mañana, ¿en qué espejo te estás mirando? ¿Te estás mirando el espejo del pastor? ¿Te estás mirando el espejo de Sharon? ¿De los ancianos? ¿Del presidente de la Junta? ¿En qué espejo te estás mirando? Y el problema que estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios es que ellos se estaban mirando unos a otros. Entonces yo estaba viviendo en la manera que Iris estaba viviendo. Si yo veía que Iris vivía de una manera que alababa a Dios y glorificaba el nombre de Dios, pero entonces estaba haciendo otra cosa que estaba fuera de la voluntad de Dios, yo estaba siguiendo la vida de Iris. Y Pablo entra reforzándolos y diciéndole, miren, Cristo fue el que murió en la cruz. Cristo fue el que dio su vida por ustedes. Cristo fue el que fue el gran ejemplo. Y él lo decía, no soy yo quien vive, ¿verdad? Sino Él. No me miren a mí por mí, sino por la gracia que ha caído sobre mí por Él. Entonces lo que sucede y que estaba sucediendo y que está sucediendo en el pueblo de hoy es que estamos mirando a las personas y si la persona está haciendo o viviendo de una forma, esa persona es cristiana, yo voy a vivir de así porque si ellos pueden hacer eso, pues yo también puedo hacer eso. Y no nos estamos mirando en el espejo de la cruz. Esto es lo que comienza a suceder. Simple y sencillo. Yo me empiezo a comparar. Y la comparación, hermano, nos guía a justificarnos. Porque, ven acá, Isaías, por favor. No, perdone. Yo miro a Isaías, ¿verdad? Muy sencillo. Yo miro a Isaías, ese es un fornicador. Ese yo me enteré que no está ni casado y está pariteando y con diferentes mujeres toda la semana. Y hasta me enteré que él también se la está llevando a la cama. Él es un fornicador. Gracias a Dios que yo no soy así. O sucede, bueno, pero Isaías que él toca el piano. Él alaba al Señor aquí todos los domingos.
Él viene aquí y proclama la palabra de Dios. Pues si él puede hacerlo, pues yo creo que yo también puedo hacerlo. ¿En qué espejo te estás mirando? Entonces, o sucede que trato de vivir así, porque no estoy buscando mirarme en el espejo de Cristo, ¿verdad? O él es un fornicador, ¿verdad? Pero yo no soy tan mala. Pues yo nada más tengo resentimiento. Eso no es tan malo, ¿verdad? Como la fornicación. Eso no es tan... Medimos el pecado, hermano. Medimos el pecado. Y el Señor no mide pecado. Entonces, pues, como Isaías no es tan... Él es fornicador, pues, está bien. Yo no necesito cambiar esto porque eso es peor que lo que yo tengo. Entonces, si eso es peor de lo que yo tengo, pues yo no tengo que cambiar lo que yo estoy batallando. Y nos miramos al espejo unos con otros. Yo me estoy mirando al espejo de Isaías, porque Isaías toca el piano, Isaías alaba al Señor, Isaías hace todo lo correcto, ¿verdad? Y su pecado justifica mi pecado. Pero eso no es lo único, ¿verdad? Isaías es un hipócrita. Tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Isaías es un hipócrita. Ese, hermano, ustedes no saben. Entonces, otra vez, yo me justifico mi pecado y tengo tanta ira contra mi esposo porque es que él es un... Y él es un... Y él es este otro un... ¿Verdad? Junito no es así, ¿ok? Pero, por si acaso, bendito, él está ahí, Sharon clarifica que no soy así. Él no es así, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, ¿verdad? Como Isaías es peor que yo otra vez, hermano. Y quiero que tomen este visual en nuestra mente, porque es que hacemos esto todo el tiempo. ¿En qué espejo te estás mirando? Esa es una pregunta que el Señor nos está preguntando en esta mañana. Pero entonces yo estoy aquí también alabando y glorificando al Señor y no puedo ver a mi marido ni en pintura. Le cuento una historia, rapidito. Yo llegué a los caminos del Señor antes, bueno, yo me crié en la iglesia a los 10 años. Yo estuve aquí. Mi mamá fue la que nos traía a la iglesia, mi papá no servía al Señor. Yo conocí a Junito y era tan papichulo que he swept me off my feet. He still does. Entonces, yo sabía, hermano, yo sabía lo que era vivir. Yo sabía, a mí se me puso en mi corazón desde niña que era agradar a Dios y que eran las cosas que hacer. Y yo sabía que lo que yo estaba haciendo con él no era bien. Yo me fui a los 16 años de la iglesia, lo conocí, nos juntamos, quedé embarazada, no me casé. Sí, yo fui esta. Si hablo es porque yo fui esta. Y a mí me señalaron mucho porque yo fui esta. ¿Ok? Entonces, yo fui esa persona. Y como yo no estaba sirviendo al Señor, problemas entre él y yo comenzaban. Él no servía al Señor, yo sabía. Yo era el macho de la familia, porque me crié en un hogar donde mi papá era bien fuerte. Entonces, yo tenía que ser la fuerte en casa, porque es que si me hacía una, me la iba a pagar. Esa era mi mentalidad, ¿verdad? Cuando venía a los caminos del Señor, hermano, yo ya no me podía mirar en el espejo de que Junito era peor que yo. Primeramente porque él no era salvo. No era salvo. Y mira que hubieron muchas peleas y hubieron muchos pleitos. Pero yo ya no podía mirarme en el espejo de él. Y por muchos años, cuando yo vine a los caminos del Señor, yo me hice, y que
vamos a ser sinceras, esposas, algunas de nosotras nos hacemos las víctimas, ¿verdad? Y yo me hacía la víctima. Que Junito no me quiere, que él me sigue pegando y que él no quiere estar con otra. Que, Esa era yo. Y yo iba llorando donde mis amigas. Entonces, pues como yo soy la víctima, Junito era peor. Y esto yo comenzando ya viniendo a la iglesia. Y yo me estaba mirando en el espejo de él. Porque para mí él era peor. Porque lo que él me estaba haciendo a mí era peor. Y lo que él estaba haciendo no era palabra de Dios, hermano. Él no estaba siguiendo las cosas que yo estaba siguiendo. Él no estaba viviendo como yo estaba viviendo. Pero entonces en mí empezaba tantas cosas, el odio, la amargura, el resentimiento. Pero yo medía lo que yo era en el espejo de él. ¿En qué espejo te estás mirando en esta mañana? No estoy diciendo que no te van a lastimar en este mundo, que no vas a sufrir, pero sí te estoy diciendo que este que está aquí, Jesús, sufrió. ¿Y qué me hace pensar a mí? Que yo no voy a sufrir. Entonces, ¿en qué espejo me estoy mirando yo? Lo que sucede es que me comparo a mi hermano, o voy a un extremo o voy al otro extremo. El primer extremo es que lo critico tanto que justifico mi propio pecado. ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Que cuando justificamos nuestro propio pecado, no dejamos que Dios haga morada en el templo de Él. No permitimos que el Señor haga morada en el templo que le pertenece a Él. Entonces decimos, ay, que porque Dios permite. Ay, que porque Dios. El Señor me dio la autoridad a mí para tomar buenas y malas decisiones. Buenas y malas decisiones. Si yo continúo mirándome en el espejo de Isaías, que encima de todo eso es un asesino. Gracias a Dios que Isaías no tiene nada de estas cosas, porque si yo ¿Y cuántas veces hacemos eso, hermano, verdad? Que vemos la noticia y vemos que un hombre mató a un niño de 2 años y decimos que se pudra en la cárcel, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces decimos cuando vemos que alguien abusa a un niño que se pudra y se muera? Que se lo coman en la cárcel. ¿Cuántas veces decimos eso, verdad? ¿Por qué? Porque estamos midiendo el pecado de esa persona, nos estamos mirando en el espejo de esa persona. Y mis hermanos, Dios no mide pecado. Pecado es pecado. Y Dios no mide pecado. Pero nosotros los humanos medimos el pecado. Entonces, ¿cuántas veces vemos lo que sucede alrededor del mundo? Y lo que estamos haciendo, y sucede en la iglesia, nos estamos mirando unos a otros. Bueno, si Guillermo hace eso, pues si él lo puede hacer, pues yo también lo puedo hacer. Entonces, mira lo que sucede. Que cuando yo me quito esto y lo pongo a la luz de la cruz, cuando yo miro a Isaías, esta va a ser la reacción. Él es un asesino. Pero Isaías, ¿tú sabes qué? Hay alguien que te ama y que te perdona. Hay alguien que ya no quiere que viva como tú estás viviendo. Y que encargó tus pecados, ¿verdad? Hay alguien que desea morar en tu templo. Cuando usamos esa compasión, hermano, la única manera que podemos usar esa compasión es cuando dejamos de mirar en el espejo del que está sentado al lado de mí. Porque lo que sucede, pobrecito,
Y pasa, hermano, y yo no me paro aquí diciéndole que yo soy mejor que ustedes y que yo no lo hago. Porque yo sería hipócrita si digo que no me sucede y que yo lo hago, porque me pasa. Pero a veces yo mido mi crecimiento y yo mido quién soy, acuerdo a cómo Rosita está actuando o cómo Rosita está viviendo su vida cristiana. Y Pablo le está diciendo aquí a ellos, no olviden, mira, él podía decir, pero yo no estoy haciendo eso. Yo estoy aquí sufriendo en la cárcel por la causa. Él pudo haber dicho eso. Y él otra vez le dice, no olviden por la cual la gracia de Dios vino. No olviden lo que el Señor hizo en la cruz por ustedes. Mira, él dice, sálganse de en medio de ellos. Y a veces vamos a un extremo con esa parte de la escritura. Apártense, sálganse de en medio de ellos. Ellos estaban haciendo cosas que no estaban agradando al Señor. Cosas terribles que no estaban agradando al Señor. So Pablo les dice, mira, son templo de Dios. ¿Se acuerdan cuando le hablé en la primera carta que así vivían el pueblo de Dios y que esto es agradar al Señor? Ahora, esa parte de la escritura, y lo dice en la Reina Valera, vamos rapidito Lidia, yo creo que está en la próxima. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice quién. ¿Dice quién? Fue de diciéndoles y recordándoles, ustedes son pueblo de Dios, no se unan, ¿qué tiene esto que ver con lo otro? Y empieza a hablar el Señor, no Pablo. Ese mandamiento no vino de Pablo. El Señor le está diciendo, apártense, salid en medio de ellos. Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros tomamos esa escritura como que nos apartamos de una manera que no queremos saber nada del mundo. Y que ellos son todos impíos y nosotros somos los mejores en el mundo. Y tomamos esa escritura como que pues, yo no me puedo mezclar con ninguno de ellos y yo estoy aquí con mi grupito de los santos y los grupitos de los buenos. Ahora, vamos al extremo de que o no nos apartamos, ¿verdad? Con bueno o los apartamos con malos. Yo me aparto creyendo que soy mejor, o yo me aparto para empezar a mirarme en el espejo del Señor para poder reflejar cuando yo esté en el mundo. Y lo que sucede es que nos estamos mirando en el espejo del hermano o en de la iglesia, que la iglesia es buena y que la iglesia, y nos estamos mirando en el espejo de lo que la iglesia nos ofrece o lo que el pastor nos ofrece, ¿verdad? Y cuando vamos al mundo, estamos actuando como el mundo está actuando. El Señor le está diciendo, no es que yo no los quiera ahí en el mundo, porque Él dice, ustedes son del mundo, pero no son parte de. No están unidos con. No pueden tener nada en común con ellos. Entonces significa que yo no puedo verme como se ven ellos. Y a algunos de nosotros no nos gusta eso. Porque después empezamos otra vez con la justificación. Pues es que si yo no soy parte de eso, pues entonces yo lo estoy juzgando a ellos. Y si yo no me doy y no estoy diciendo, porque a veces tomamos las cosas a un extremo, pero si no me doy mis 10 traguitos, pues entonces ¿cómo yo los voy a convencer que vengan a la iglesia? Y si no, yo no me meto en la barra con ellos, ¿cómo yo lo voy a llegar a ellos? Yo, hermano, lo digo estas cosas porque yo las he oído. Yo he oído estas cosas. Entonces, le dice el Señor, apartaos, salid. En otras traducciones dice, sean diferentes. Porque antes de eso dijo, ¿qué tienen en común uno con el otro? Apártense de eso.
no les conviene, no es bueno para ti, no está reflejando quién en realidad soy yo. Y si mi meta es ser templo de Dios, ¿en qué espejo me estoy mirando en esta mañana? ¿En qué espejo me estoy mirando? Porque cuando yo traigo todas estas cosas al Señor, yo voy a reflejar a Cristo primero. Y ser templo de Dios, hermanos, y se van a quedar bien anonadados porque no es algo muy largo y algo muy sencillo. Ser templo de Dios no es venir acá, danzar, hablar en lengua, tocar el piano, cantar bello. No es hacer ritos, ¿verdad? No es venir a la iglesia martes, jueves, domingo. Eso no es ser templo de Dios. Ser templo de Dios es que con toda mi vida, con todo lo que yo soy, yo no voy a seguir mirándome en el espejo de mi hermano. Yo no puedo. ¿Tú sabes por qué? Primeramente, no es justo para mi hermano. No es justo. Porque entonces yo pongo unas expectativas y ¿qué pasa? Yo empiezo a criticar a mi hermano porque ellos no están actuando de la manera que yo pienso un cristiano debe de actuar. Yo no me puedo mirar al espejo de mi hermana. Yo necesito mirarme al espejo de Cristo. Y cuando Cristo es reflejado en el espejo, hermano, ya yo no me veo a mí. Al quien yo veo es a Él. Y ya yo no veo mis pecados. Al quien yo veo es a Él. Y ya yo no me miro la falla de mi hermana. Porque cuando estoy mirando al espejo, al que veo es a Él. Entonces, el propósito de ser templo de Dios, sencillo, es para agradar a Dios sobre todas las cosas. Pablo dice, buscar en todo, sea en comer, en beber, en lo que sea, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios, como nosotros, ¿verdad? Pensamos que todo es bueno y que podemos hacer todo lo que hacen todo el mundo. Y yo le doy gracias a Dios que yo no quiero ser como ellos. Y no lo digo en manera de boasting, ¿verdad? Sino que yo anhelo ser como Cristo. Yo no quiero ser como otra persona. Si Dios me hizo a mí así, ¿verdad? Entonces, yo quiero traer todas estas cosas porque yo quiero agradarle a Él. Yo quiero traer todo esto a la cruz para que cuando yo me mire en el espejo, yo vea el templo de Dios. Yo no vea a Margarita, yo no vea a Angélica, yo no vea a Iris, yo no vea a los jóvenes, yo pueda ver a Cristo. Y entonces Pablo le recuerda a ellos, hermanos, como yo le recuerdo en esta mañana. Todo en este mundo, todo en este mundo se me es lícito. Todo. Si quieren, vayan, beban, borráchense. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, si quieres hacer eso, haz lo que quieras hacer. Pero si yo soy templo de Dios, viviente, no templo de un diosito, no de Buda, no de cualquier otro Dios. Si yo soy templo del Dios vivo, mi deseo es poder agradarle en todo. Y yo no les voy a decir cuáles son esas cosas, porque ese no es mi lugar. Yo no soy el Holy Spirit Junior. Pero sí les digo que si se miren al espejo de la palabra de Dios, si se miran al espejo de la palabra de Dios, van a encontrar todas las respuestas que están buscando. No, cuando me dicen a mí, es que la palabra de Dios no dice, la palabra de Dios dice, búsquelo bien.
Porque aunque no lo diga por detalle, por palabrita, cuando Pablo le dijo lo que le dijo a los corintios, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Ahí está tu respuesta a todo lo que tú quieras hacer en la vida. Todo. Si tienes respuesta a ¿debo de fumar? No debo de fumar. ¿Debo de comer adulterio? No debo de cometer adulterio. ¿Debo de matar a alguien? No debo de matar a alguien. Hay cosas que son simples y sencillas y se dicen claramente en la palabra. Pero para yo poder mirarme a los ojos del Señor, hermano, imagínense cuando nos tengamos que parar delante de la presencia del Señor. Pero mira, Señor, lo que pasa es que Isaías, él estaba cantando y él estaba adorando y él podía fornicar. El Señor no va a decir, tienes razón, Charo. Está bien, vente, entra. Déjame ser morada en ti. Él no va a decir eso. Él va a decir en qué espejo tú te estás mirando en esta mañana. No me mires a mí, no miren al pastor. ¿En qué espejo nos estamos mirando en esta mañana? 15 años desde que volví a los caminos del Señor, cuando Fredo era un bebé. Y ha sido un caminar súper fuerte, pero les puedo dar gracias a Dios que la niña que llegó aquí, ¿verdad? Que tenía tanta ira, tanto resentimiento por la manera que se crió, porque su papá no era quien ella quería que fuera, porque su marido no me estaba haciendo feliz. La mujer que llegó aquí, que tenía 3 muchachos, no es la mujer que se para delante de ustedes esta mañana. Y le digo eso, y lo digo honrando al Señor. ¿Por qué? Porque yo decidí que yo no puedo vivir como otras personas. Yo no quiero vivir como vive mi hermano. Yo no quiero ser reflejo de ellos. Mi deseo y mi anhelo es agradarlo a Él. Y si Él me está diciendo que mi ira se está metiendo en el medio de yo poder reflejar quién Él es, ¿qué yo tengo que hacer? Negarme a mí misma. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque Jesús se negó a sí mismo. Él se negó, Él negó su autoridad, Él se negó a sí mismo. Porque Él quería que un día pudiéramos venir así y traerle estas cosas así a Él y poder reflejarlo a Él. Y cuando yo lo reflejo a Él, van a haber otras personas que van a querer lo que tenemos, que van a anhelar lo que tenemos. Le cuento una historia rapidito y termino. Wow, yes, ahí termino. Junito y yo pasábamos por muchas dificultades. Una de las cosas que tuvimos en nuestro matrimonio era el problema del adulterio, ¿verdad? Y comparto esto así porque primero le pedí permiso. y segundo, porque el Señor me manda a orar a mi marido, pero sí, siempre le pregunto, ¿yo puedo compartir? Y él siempre me dice, yeah, that's fine. Pero en una, ¿verdad? Él en una de los tiempos, él cometió adulterio. Y una de esas mujeres, ¿verdad? Cuando él y yo nos conocimos, era una de las primeras novias de él. Entonces, él cometió adulterio con ella, con él no. Y yo tenía tanta ira y tanto enojo y tanta amargura porque yo me crié viendo cómo mi papá era, ¿verdad? Entonces, eso añadió a lo que yo sentía y todo el resentimiento que yo sentía. Entonces, años han pasado y esa muchacha, la cual tuvo la relación con mi esposo, siempre, hasta el sol de hoy, me manda mensaje para que llore por ella.
Y si yo dejo que mi pecado sea justificado al lado del pecado de ella, que era adulterio, si yo no dejo mi pecado en la cruz, yo no voy a poder ser, primero, templo de Dios, efectivo. Y yo no voy a poder ser luz a esa muchacha. Y cada vez que ella necesita y se encuentra en un momento de oración, me llama a mí. Me manda un mensaje. Porque es que Dios es así. Cuando Dios me ha sanado y yo reflejo a Cristo, otras personas lo van a ver, hermanos. Y otras personas van a ser atraídos a la cruz del Calvario. No por lo que yo les diga. Yo les puedo decir 1000 veces que tienen que vivir así, tienen que hacer así, tienen que hacer asado. Pero mi vida es lo que va a hablar. Mi vida es lo que lo va a traer a ellos a la cruz del Calvario. Yo tuve un problema con una muchacha en la iglesia, ¿verdad? Por una situación similar. Y la pobre muchacha no encontraba cómo darme la cara, ¿verdad? Por lo que pasaba. Y ya esto han pasado años donde yo he estado creciendo en el Señor. Yo sé, ya no es tiempo de aguantar resentimiento, no se puede hacer eso. Y el Señor me mostró una cosa. Y yo le dije a la muchacha, si tú te sigues escondiendo de mí, ninguna de las dos nos podemos sanar. Ninguna de las dos vamos a poder reflejar a quien Cristo es. Ninguna de las dos nos vamos a quedar entacados en nuestro pecado. ¿Por qué te quieres quedar estancado en tu pecado? ¿Por qué? Si Dios ofrece tanta gracia, hermano, ¿por qué no querer ser templo de Dios? ¿Por qué no querer agradarle en todo? Esta mañana los dejo con esa pregunta. Y quiero que mediten en ella. ¿En qué espejo me estoy mirando? ¿A quién me estoy comparando para poder justificarme a mí misma? La única justificación que recibimos es a través del sacrificio del Señor. El único. Yo no soy mejor que Isaías. Yo no soy mejor que Iris. Iris no es mejor que yo. Porque, como decía Pablo, en todo agradar a Dios, pero que en todo lo que yo haga, otros puedan venir a los pies del Señor. ¿En qué espejo te están mirando en esta mañana? ¿Cómo es que el Señor quiere que yo viva? No dependamos, ¿verdad?, de solamente los sermones y los estudios. Busquemos nosotros mismos en la palabra de Dios. Para ellos era un poquito más difícil, ¿verdad? Porque no tenían el libro ahí, que lo tenemos en nuestra mesa, en la cocina, en el carro, en los bancos. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios en todo lugar. En ese tiempo, ellos tenían que ser ese ejemplo del Dios vivo. Ellos tenían que ser ejemplo. Nosotros tenemos la palabra de Dios viva en nuestras manos, en nuestros teléfonos, en nuestros emails. Tenemos todo esto disponible en nuestras manos y queremos seguir mirándonos en el espejo del hermano que me predica, o el hermano que me enseña, o el hermano que me... Y no estoy en contra de eso porque aprendemos por el oír de la palabra. Pero yo quiero ser una reflexión de quién Cristo es. Y si yo no puedo hacer esa reflexión, yo no quiero pararme delante de la presencia del Señor. Porque me va a llamar a cuentas por todo, hermano. Hay decisiones que nosotros ya tenemos que hacer hoy y ya.
porque mañana quizás sea muy tarde. Pero hay decisiones que tenemos que hacer ya. No esperemos que el Señor nos mande 500,000 señas o un profeta o el Espíritu Santo que hable a través de una persona. No esperemos porque el Señor le está hablando todos los días. Todos los días. ¿En qué espejo te estás mirando? Y si ya no quieres mirarte en ese espejo del hermano, y quiero ser bien sensitiva a la voz del Señor. Si ya estás cansado de estar cansado, como dice Joyce Meyer, I'm just tired of being tired. Y ya estás cansado de mirarte en el espejo del otro hermano y quieres mirarte en un espejo mucho más mejor, yo le invito a que venga al frente en esta mañana. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque es que el Señor no quiere. Él no desea que tú sigas viviendo en la forma que estamos viviendo. Yo no soy perfecta. Nunca lo he sido. Yo lo único que deseo es agradar a mi Rey. Yo lo único que deseo es honrar al nombre del Señor. Yo lo único que deseo es que como esa muchacha, ella pueda ver el Señor en mí, que otros puedan ver el Señor en ustedes también. Que otras almas lleguen al Señor, porque yo estoy reflejando el templo de Dios. Y otra vez no les voy a decir qué son esas cosas que el Señor quiere, de las cuales ustedes se necesitan apartar y separar, porque ya ustedes saben cuáles son. Y yo no necesito decirlas. Pero el Señor sabe cuáles son. Y hoy no es el único día que el Señor ha estado pidiendo que tú te separes de esas cosas. Él ha estado pidiendo hace tiempo que seas diferente, que seas como Él. Entonces, si en esta mañana ya tú entiendes, ¿verdad? Que yo no me puedo mirar en el espejo de mi hermano, porque yo reconozco que si lo hago, nunca voy a mirarme en el espejo de Cristo. Y nunca podré ser justificada por Él. Si usted desea ser justificado en esta mañana por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo le invito que venga en esta mañana delante del altar del Señor. Y que usted deje que a través de esta canción el Señor ministre. Y cuando esté ahí parado, pídale al Señor: Señor, ¿qué tú necesitas que yo sacrifique? Que yo deje, que yo separe, que yo me aparte. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito echar fuera de mi vida? Que venga una revelación del Señor. Porque es que el Señor ya habló. Y la razón que Pablo no se repitió en la segunda carta fue porque ya el Señor habló y ya el Señor le dijo en la primera carta que esta es la manera que deben de vivir sus vidas. Se han olvidado. El Señor le invita a que seas templo de Dios en esta mañana. Que te mires a través de la sangre de Cristo, que te mires en el espejo del Espíritu Santo del Señor, para que Él pueda amonestar en ti lo que el Señor ha venido diciendo que tenemos que remover. Le pido a todo el mundo que cierre sus ojos, y los que desean venir al frente, pasen al frente.